tema que tocaba en el libro era si las mujeres trabajan o no. Y no quieren saber si las mujeres trabajan o no, ¿no? No, lo vamos a dejar para el comienzo del año que viene esos temas. Y ahora vamos a tener un estudio especial que vamos a estar hablando acerca de la unidad o estar unidas en Cristo, ¿sí? La unidad en Cristo. Vamos a ir a Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17. Antes de empezar, oramos y vamos a leer mucho hoy. Bueno, siempre les hago leer mucho, pero vamos a leer bastante. Oramos. Padre bendito, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Señor por este hermoso tiempo que hemos podido pasar con las hermanas. Te damos gracias Señor también porque nos gozamos en las bendiciones que nos has dado en este año, Señor, en tu compañía y como decía cada una de ellas, en tu fidelidad y todas las cosas que hemos podido aprender, Señor, que nos has ayudado a crecer y a madurar, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos, Padre, que nos estés acompañando en este estudio. Amén. Bien, Juan 17, ustedes deben tener un título ahí en su Biblia que dice, ¿qué dice? ¿Qué? Ahí está, porque sonó rarísimo desde acá. Bueno, que Jesús ora por sus discípulos. Así que vamos a leer y vamos a ver todo el capítulo, pero lo vamos a ver más rápido, ¿sí? Pero lo vamos a leer para tener la idea general y después lo vamos a dividir, ¿sí? Versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Para que no pierdan el sentido de la lectura, lo vamos a ir leyendo juntos, ¿sí? Estábamos en el versículo 11, tenemos que empezar. Voy a leer yo el 11 y ustedes el 12, y de esa manera vamos a seguir la lectura, ¿sí? Dice, y ahora no estoy en el mundo, y ahora ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bien, vamos a dividir este capítulo en 3 partes y vamos a ver cómo se veía, bueno, a ver, el tema general del capítulo, más allá de que Jesús ora por sus discípulos, es la unidad como tema general, ¿no? Entonces vamos a ver la unidad, cómo se ve en Cristo, cómo se ve la unidad en los discípulos y por último, cómo se ve en nosotras la unidad, ¿sí? La oración está partida en 3 partes. Un momento en el que Jesús habla a Dios por sí, para sí mismo, por lo que Él necesita. Luego habla por los discípulos, por lo que los discípulos necesitan. Y luego por aquellos que habían de creer, que somos nosotros, ¿no? Pero vamos a empezar por aquello que Cristo estaba diciendo, ¿sí? Entonces vamos a estar en los primeros versículos, ¿sí? Cuando Cristo empezó a orar, ¿sí? Él empezó a orar al Padre y empezó a orar, según el versículo 1 dice, en voz alta. Si ustedes miran, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, y empieza a hablar. ¿Alguien sabe dónde estaban en este momento? ¿En qué contexto pasan estas cosas? Si vos tenés la Biblia con las letras en rojo, vas a ir mirando hacia atrás y vas a ver todas letras en rojo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó antes de eso, arresto? ¿Dónde estaban ahí? ¿Cómo? Si mirás para atrás, ¿dónde estaban? ¿Por qué les está hablando? Les está hablando, van a tener que moverse, se les está hablando, les está hablando. ¿Dónde estaban? Estaban cenando. ¿Dónde estaban cenando? ¿O qué cena es? La cena de la Pascua, ¿no es cierto? En esa cena. Nosotros quizás a veces tenemos el contexto, bueno, bien, hasta donde Judas se va, ¿no? Le da el bocado de pan y se va. No, Jesús sigue hablando. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todo esto, eso es capítulo 14, ¿no? Todo esto va pasando mientras ellos están en la cena. Y cuando ellos están en la cena, él estaba hablando con ellos y luego venimos a capítulo 17, versículo 1, donde dice, él habló estas cosas, todo lo que había dicho, todo lo que había estado hablando, que habla de la vid verdadera, todas estas indicaciones que nosotros hemos estudiado, de hecho con el pastor, con las predicaciones por muchos domingos, todo pasó en un mismo contexto, en una cena. Todo esto Jesús se los dijo. Y en ese contexto empezó a orar Jesús, delante de ellos evidentemente, porque estaban en la cena. Empezó a orar al Padre. O sea que ellos no tuvieron un solo ejemplo de oración. Ellos estuvieron presentes cuando Él oraba por ellos también, ¿sí? Entonces el contexto en el que pasa esto es el contexto de la cena de Pascua, ¿sí? Y cuando Él empieza a orar, en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 2 dice, el versículo 1, cuando empieza a orar, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces le empieza a pedir a Dios que lo glorifique. ¿A qué se refería cuando hablaba de que lo glorifique? Glorificame, Dios. Decía, Padre, glorificame. ¿A qué se refería? ¿Qué piensan?
Estaba hablando de su muerte, porque eso era lo que completaba todo lo que Dios le había mandado hacer, ¿sí? Entonces le estaba pidiendo, bueno, ahora llegó este momento, y esa muerte tenía que ver con la vida eterna. Es decir, esa glorificación era necesaria para que existiera la vida eterna. Por eso el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero no solamente lo iba a glorificar por medio de la muerte, porque en el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Solo faltaba una cosa. De hecho, cuando vamos a leer en el contexto de la cruz, la última frase que expresa Cristo antes de morir es, consumado es. Como la expresión es, la obra está hecha. Ya hice todo lo que me pidió el Padre. Es decir, que que Jesús se sometió a la voluntad de su Padre y le glorificaba obedeciendo todo lo que le pidió hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? Según lo que vemos, obedeciendo lo que nos está mandando a hacer. Obedeciendo su palabra. Cristo lo hacía y nosotros no lo queremos hacer, ¿no? Y gracias a que Él decidió darle gloria a Dios, es que nosotros tenemos la vida eterna también. El versículo 6 al 8 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me enviaste. Y acá empieza a decir, yo les dije todas las palabras que me diste que le dijera y ellos las conocieron. Y da un detalle, que no era cualquier persona que iba a conocer las palabras de Dios, sino aquellos que Dios les había dado. Dios le había dado las personas que Jesús ministró. Es Dios el que estaba obrando en las personas. Dios se las dio y Jesús hizo lo que Él tenía que hacer. No podía hacer lo que era parte del Señor. Como decía Diana en su testimonio, yo tengo que hacer lo que yo humanamente puedo hacer y el resto queda en el Señor. Pero Jesús sí había cumplido con lo que tenía que hacer. Y uno de los versículos que nos muestra los resultados de su obra están en Efesios capítulo 1, del 4 al 9. Dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Qué nos hizo acepto en el amado? Miren que empieza a hablar de la gloria que Cristo hizo, ¿no? Dice, nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Seguimos. Que hizo sobreabundar en nosotros, hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Vieron que sí se cumplió lo que Él le pidió? Él les dio a conocer sus palabras y los discípulos la conocieron, porque Dios le permitió entenderla. Porque la palabra de Dios dice que para la gente la Biblia es una locura, ¿no? Ellos la pudieron conocer. En Efesios nos dice, según Él nos hizo sobreabundar. Todo el conocimiento que nosotros podemos tener de la palabra de Dios es porque Él lo hizo. Cuando vos lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en tu vida y te da conocimiento de ella y vos podés obrar conforme a ella, y eso también es gracia de Dios. Aunque sí hay un trabajo que vos tenés que ponerte y tenés que estudiar y tenés que leer, es trabajo también de Dios, es gracia de Dios. Él hace sobreabundar.
la inteligencia y la sabiduría de la palabra de Dios en tu vida. Y Jesucristo ya lo hacía con sus discípulos. Fue parte de lo que fue glorificar a Dios para la vida de Cristo también. ¿Sí? Seguimos. En el versículo 9 al 19 tenemos la parte en la que Jesús empieza a orar, en Juan, en que empieza a orar por los discípulos. Y en el versículo 9 y 10 nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ahora viene esta cosa media enredada, ¿no? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y ellos son míos, pero también son tuyos. Y empezamos a ver esto que sigue apareciendo más adelante en los versículos, ¿sí? Entonces, estos discípulos eran los que les dio a Cristo, que se los dio Dios, ¿sí? Y es la manera en la que se evidencia la unidad entre Cristo y Dios. Es lo mío y lo mío es tuyo, pero a la vez en esta unidad Cristo obedece al Padre. Y ahora los discípulos son míos, pero me los diste vos, entonces son tuyos, le dice a Dios. Pero los discípulos obedecían a Cristo. ¿Se dan cuenta? Y se mantiene esa unidad. La unidad seguía porque cada uno cumplía su función. Dios como Padre, Jesucristo con la obra redentora y ahora los discípulos con lo que tenían que venir a hacer, con el salir a predicar, con la misión que ellos tenían más adelante. Le daban la gloria a Dios, ¿sí? La evidencia de que sí son de Dios, que las personas sí son de Dios, es que le dan la gloria a Dios. Le dan la gloria a Dios. Entonces, ¿de qué manera ellos le dan la gloria a Dios, los discípulos? ¿Por qué decía Jesús, ellos son míos? Porque vos me los diste y ellos han ¿qué? Ellos han creído, ellos han escuchado y ellos han dicho, sí, vos sos Dios. Hay obra. Y ellos empezaron a obrar conforme a eso que creían. ¿Cómo le daban la gloria a Dios? Las personas que han experimentado la salvación redentora siempre van a mostrar las evidencias de su fe. Y en el caso de los discípulos, ellos la mostraron. Pagaron precios altos por mostrar las evidencias de su fe, viviendo en santificación en sus vidas. Pero no hay manera que si Dios te permitió experimentar una salvación redentora, vos no tengas un cambio en tu vida. Tienen que haber evidencias de tu fe. No puedes seguir igual. Hay evidencias de la fe. Los discípulos la sabían. Ellos recibían la palabra, la obedecían, la creían. No es como, bueno, esto sí lo creo, pero esto no me parece. No, ellos realmente entendían que la palabra era de Dios y que Cristo era Dios y la obedecían y la seguían. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 17 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿no? Y acá Jesús le estaba mostrando a los discípulos cómo te das cuenta que es un falso profeta. No porque venga a la iglesia va a ser un creyente, porque se congrega o porque dice yo amo a Dios, sino por los frutos que da, ¿no? Esas son las evidencias de alguien que ha creído en Dios. Obra y sus frutos son buenos. Un árbol bueno no va a dar malos frutos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay evidencia de quien realmente ha puesto su fe en Cristo. Sus frutos son buenos. En el capítulo 12 de Mateo, versículos 34 y 35, les estaba hablando a los fariseos Jesús y les dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el malo del mal tesoro del corazón, del mal tesoro saca malas cosas. De nuevo, la evidencia. Y acá nos da otro detalle.
De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que experimentó una salvación redentora, que puso su fe en Cristo, tiene evidencias de la fe. Gracias. Y si la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que por sus frutos conoces a la persona, que un árbol bueno no va a dar malos frutos, que un árbol malo no va a dar buenos frutos, porque es árbol malo, tenemos las evidencias en qué, en lo que dicen o en lo que hacen. En lo que hacen. Si yo soy hija de Dios, tengo que mostrar evidencias de que lo soy. Se ven. No es que yo me siento obligado a hacerlo. Se ven. Porque el Espíritu Santo tiene que obrar en tu vida. Se tiene que ver. No vas a andar por el mundo desanimando a todos los hermanos de la iglesia diciéndole cosas negativas. No lo vas a hacer. Porque si sos un árbol bueno no podés. No podés, porque el Espíritu Santo no te va a dejar. Lo intentarás, pero no vas a poder. En Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Volvemos a lo mismo, tienen que haber obras, hay evidencias. Y según el contexto de esta oración, ¿cuál es la evidencia de que sos una hija de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que acá hay hijas de Dios? Según el contexto. Unidad. Eso es lo que dice. Que sean unidos, que sean uno, y van a ver más adelante, que sean unidos porque para que el mundo sepa que ellos vienen de mi parte, tienen que estar unidos. Unidad. Eso es una evidencia clara. No dice que todos piensan exactamente iguales, que son todos iguales, sino que hay unidad. Y eso es una evidencia de que vos venís a predicar de parte de Dios. Porque no solo lo decís, sino que vivís. Eso es una evidencia. Por eso Jesús le pide a Dios que también sean unidos los discípulos, ¿no? Cuando Cristo oró que los discípulos sean uno, ¿sí? Y estuvieran unidos, así como Cristo al Padre, nosotros vemos esas evidencias de que ellos sí lo lograron, de que Dios sí respondió a esa oración. Y uno de los versículos que podemos leer es Hechos en capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. En el versículo 46 del mismo capítulo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una iglesia unida. Esa era la evidencia de que ellos realmente venían de parte de Dios. Y se ve claro que eso hacía que la iglesia prosperara, la unidad. Y van a ver más adelante que es la evidencia clara para ganar a otras personas para Cristo, la unidad. En el capítulo 4 del mismo libro de Hechos dice, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Voy a apelar a la lectura diaria de la Biblia en tu casa. Capítulo 2 de Hechos. ¿Qué pasó en ese día de Pentecostés? Pero antes de que Pedro predicara. ¿Qué pasó? Ellos estaban en una casa, ¿no? Perseverando, unánimes. ¿Y qué pasó? Capítulo 2 de Hechos. Versículo 1 leímos nosotros. ¿Qué pasó ese día? Ellos estaban esperando que viniera el Consolador, el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, ¿sí?
y empezaron a hablar en lenguas, ¿no es cierto? Porque era una manifestación de que había venido el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? Después en el capítulo 4 vuelve a aparecer esta situación, pero con otras personas. Pedro estaba predicando y en el capítulo 4 nosotros vemos que dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No son las mismas personas, las otras ya habían tenido el Espíritu Santo, ya estaba con ellos. Entonces son otras personas que ponían su fe en Cristo luego de la predicación de Pedro y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. El versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué es lo que hace que esta unidad pase? Lo escuché por ahí. El Espíritu Santo. Entonces ya sé, ingrediente principal para que yo pueda ser unida a mis hermanas, que la palabra de Dios dice que también los tengo que soportar. Así que no es tan fácil, ¿no? Es que tengo que tener el Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en el momento que vos pones tu fe en Cristo. El Espíritu Santo viene a ser morada en vos. Entonces ya lo tenés. Si vos pusiste tu fe en Cristo, vos tenés el Espíritu Santo. Entonces, ya está. Ya tenés el primer ingrediente necesario, el ingrediente principal para poder ser unida a tus hermanos. Ser unidos. Primera de Juan, capítulo 1. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Se dan cuenta? Si vos ya tenés al Espíritu Santo y aún así no podés estar unido a tus hermanas, no, porque a mí me cuesta hablar, no, porque no me saludan, no, porque lo que sea, ¿cuál es el problema? No estoy andando en el Espíritu Santo. Porque según lo que vemos cómo funcionaba la iglesia y cómo iba creciendo, iban predicando, era la unidad lo que provocaba eso. Eso era andar en el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque no hay manera de que te lleves bien con todo el mundo si no andas en el Espíritu Santo. Esa iglesia de la que nosotros estamos viendo que, pero ahí nomás lo hicieron, o sea, se fue Cristo, o sea, oró Cristo, lo crucificaron, resucitó, se fue y ahí nomás ya estaban todos unidos. Claro, eran un montón. Si ustedes van viendo las predicaciones de Pedro, se añadían 4.000 personas, 5.000, eran un montón. ¿Cómo hacían para tener todas las cosas en común si en una familia nos agarramos de los pelos? ¿Qué es lo que hacía eso? Si no nos podemos poner de acuerdo qué vamos a ver la película, qué película queremos ver en casa. Y somos 5. ¿Qué hacía eso? El Espíritu Santo. Entonces, yo puse mi fe en Cristo, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué sigo actuando de una manera contraria a esta idea, no? Porque no estoy bien espiritualmente. Y podemos venir a decir, no, pero yo estoy bien espiritualmente porque yo oro todos los días, yo leo la Biblia, pero no estás bien espiritualmente porque la evidencia es que vas a estar unido a tus hermanos. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, no es algo mágico, pero sí es algo espiritual, evidentemente, porque no quiere decir que vamos a ser todos iguales, porque en un cuerpo no todos son iguales y cada uno tiene su función, nos dice la palabra de Dios, entonces no es que todos vamos a hacer lo mismo, pero hay unidad. Porque un cuerpo funciona unido. No funciona el brazo solo, porque tiene que estar unido al cuerpo. No hay manera que funcione y que pueda lograr los objetivos de lo que puede lograr el brazo si no está unido al cuerpo. Entonces la unidad es importante.
No puedo decir yo hago la mía. No, sí, yo voy a la iglesia, me congrego, leo la Biblia. Todo. El punto es que si vos estás leyendo la Biblia y pasás por estos versículos, evidentemente no estás obedeciendo los versículos. Entonces, el resultado es, yo leo la Biblia, no obedezco a la palabra de Dios, por lo tanto, no estoy bien espiritualmente porque no estoy obedeciendo lo que Dios me dice. No estoy bien, por más que lea la Biblia todos los días. No estoy bien si no hay evidencias. ¿Sí? Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y ahora, bueno, ¿cómo va a tener el gozo cumplido en sí mismos? ¿Sí? El gozo cumplido en los discípulos. Y tiene que ver con esto, con el estado espiritual, con la relación espiritual que vos tenés. Eso hacía que el obrar de ellos glorificara a Dios. Porque obviamente, y yo creo que vos lo has experimentado, si vos estás bien espiritualmente, tus obras van a ser buenas para Dios. Porque vas a actuar conforme a la palabra de Dios. Pero si estás mal espiritualmente, si no lees la Biblia hace 2 o 3 semanas, estás andando en la carne, no estás orando, y sí, vas a andar en la carne, ¿no es cierto? Depende de lo que yo le dedique más tiempo. Y sí, la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, depende de lo que yo esté llenando mi mente y mi corazón. Entonces sí es clave, yo no puedo glorificar a Dios por medio de mis obras. Y tengo que entender esto, no hay forma de glorificar a Dios si no hago nada. Porque la gloria a Dios es por medio de las obras. Una hermana acá daba gloria a Dios porque otras hermanas le mandaban mensajes. Pero si las hermanas no le hubieran mandado mensajes, aunque hubieran estado pensando en ella y hubieran estado orando, está bien, si no quería decirle nada, no decía nada. Pero ella no le hubiera dado gloria a Dios por eso, porque nunca se enteró. Es esa obra la que permite que otros le den gloria a Dios también. Entonces, glorifican a Dios por medio de lo que vos haces. Glorifica a Dios cuando una persona está desanimada y vos llegás para animarlo. Glorifica a Dios cuando una persona, como hablaba la otra hermana, estaba internada y necesitaba una mamá, una abuela, una tía, y aparecieron mamás, abuelas y tías. Yo era tía, no abuela. Todas quieren ser tías ahora. ¿Me entienden? Y dan gloria a Dios. Pero son las obras. Yo no puedo glorificar a Dios si no hago nada. Entonces, la frase, yo no sirvo al Señor o no puedo ir acá, pero yo estoy bien espiritualmente porque yo oro y leo la Biblia todos los días, no es real. Si yo tengo en común todas las cosas, cuando una hermana esté internada, me va a doler como si fuera mi hermana en sangre, ¿no? Y uno dice, bueno, mi hermana está internada, tengo que ir, tengo que cuidarlo o ayudarle con los chicos, y la familia, no sé, se empieza a turnar, a rotar, ¿no? Cuando una persona está internada. Toda la familia, ¿no? Bueno, vos vas allá, yo voy y le compro, bueno, yo paso y le compro el agua, viste que siempre llegás con agua al hospital, yo compro el agua, lo que sea, ¿no? Y la familia gira. Esto es una familia. A mí no me puede pasar por alto lo que le pasa a mi hermano, no me puede pasar por alto. Y yo, o sea, no estoy diciendo que todos tenemos que estar encima, porque yo sé que a veces no se puede, pero el punto es, ¿realmente no puedo en ningún momento? Eso es lo que yo me pregunto, si realmente yo no puedo en ningún momento ayudar o colaborar de otra manera. No puedo ir hasta el hospital a cuidar, pero puedo llevarle la comida a sus hijos que quedaron en la casa o a su marido para que se encargue, no sé. Pero así funciona una familia. Cuando en tu familia alguien se enferma, vos te haces cargo de las cosas que se hacía cargo esa persona para que todo pueda salir. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando un hermano de la iglesia se enferma? Le decimos calentados y abrigados. Vamos a orar por vos. Eso no es unidad, hermanos. Y si no es unidad, está diciendo que no estamos bien espiritualmente. Porque, versículo que leíamos recién, nada miraba como suyo las cosas. Nadie estaba mirando por sí mismo, estaba mirando por el otro. Y el resultado, y esto lo puedes aplicar en tu familia, en tu matrimonio, con tus amistades, el resultado de mirar siempre al otro es que el otro va a mirar por vos. Y entonces las dos necesidades están cubiertas y todo gira.
y todo funciona perfectamente. Si toda la iglesia está mirando por el otro, no vamos a tener esa persona diciendo, ¿y por mí quién mira? ¿Por qué va a haber otro mirando por él? Porque es una cosa, es un círculo. Y todos nos cuidamos. Estas iglesias eran enormes, nosotros somos muchísimos menos. Y lo podían hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Y nosotros? Ponete a pensar si tuviste algún momento oportunidad y desististe de ayudar o de visitar a algún hermano. Porque no te estoy diciendo que dejes tus responsabilidades. Lo que estoy diciendo es que inclusive ahora tenés el WhatsApp para mandar un mensaje. Y esos mensajes que dicen, estoy orando por vos, son de ánimo. Aunque quizás la persona no sepa específicamente qué te pasa. Pero es lindo cuando una persona te manda un mensaje diciendo, estoy orando por vos. Parece nada, pero yo sé que te anima, porque el Señor lo usa. Seguimos. Dice versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y acá cuando nos dice que los guarde del mal, no está diciendo que no les pase nada malo. Está diciendo que los guardes de Satanás. Porque si no, se estaría contradiciendo con el versículo 33 del capítulo anterior, justo antes de empezar a orar, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no está hablando de que no te va a pasar nada malo. Jesús no le estaba pidiendo al Padre que no les pase nada malo. Les estaba pidiendo que los guarde del mal que Satanás iba a hacer para poner trabas a la predicación y a la expansión del Evangelio. De eso estaba hablando. Estaba hablando de esos momentos en los que nosotros obramos o nos dejamos guiar por nuestras emociones y nos confundimos a tal punto que ya no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si lo que hice lo hice bien o lo hice mal, ya no sé. Porque mis emociones son las que me confunden, porque son engañosas, dice la Biblia. Y yo creo que en este año, por diferentes dificultades difíciles que pasaron, inclusive acá dentro de la iglesia, por lo menos yo llegué a un punto así, donde ya no sabes. Por favor, si yo hice algo mal, decímelo, porque no lo sé. ¿Por qué? Porque las emociones te confunden. Y entonces necesitas volver a la palabra de Dios que te ilumine, que te muestre. Por lo menos yo tuve oraciones así y el Señor, gloria a Dios, tenía su palabra en ese momento para decirme, sí, eso hiciste bien o esto tenés que aprender. Como ustedes también aprendieron, de eso los estaba guardando. No de que les pasara algo. De hecho, estuvieron presos, muchos murieron de maneras muy feas. No les estaba guardando de esto, porque eso tenía que ver con las aflicciones que iban a tener en el mundo, porque el mundo los aborrece, porque no son del mundo. Entonces, si no son del mundo, no te comportes como el mundo, porque no sos del mundo. No, pero yo no quiero hablar así o no me quiero vestir así para que mis amigos me acepten. No sos del mundo. Dios te eligió. Dios te permitió convencerte de pecado y que fueras salvo. No sos del mundo. No te comportes como el mundo. No hables como el mundo. No te vistas como el mundo. Porque no sos del mundo. Entonces lo normal es que al mundo no le caigas bien. Porque no hablas como ellos. Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, tu boca, si estás bien espiritualmente, vas a hablar de la palabra de Dios. No sos del mundo.
no les vas a caer bien al mundo. Te van a escuchar aquellos que Dios les abre el entendimiento para escucharte, para que les puedas predicar el Evangelio. Dios no te pide que vos seas unido a tus amigos del colegio. Dios te pide que vos seas unido a tus hermanos en Cristo. Porque con tus hermanos en Cristo tenés todas las cosas en común. Con tus amigos del colegio tenés la escuela en común. No sos del mundo. No te comportes como el mundo. Vos estás en el mundo para predicar a Cristo. No estás para otra cosa. No sos del mundo. Versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No son del mundo, pero Dios los envió al mundo. Esa era la misión de ellos. El Padre había enviado a Cristo y ahora Cristo envió a los discípulos a predicar el Evangelio. Pero lo tenían que hacer en unidad, porque es la única manera que la gente va a creer, era si ellos estaban unidos. Entonces quizás, ponete a pensar, ¿por qué quizás no puedo llegar a los demás con el Evangelio? ¿Qué estoy haciendo? Quizás yo no estoy haciendo lo que debo. O quizás simplemente el Señor tiene que hacer su obra. Pero eso vos lo vas a saber. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si vos te comportás como el mundo, no sos sal, no sos luz, porque el mundo le falta la sal y está en oscuridad. Si te vas a comportar como ellos, te vas a ver así. ¿Y cuál es la diferencia? La idea es que seas diferente. Es importante que seas diferente. ¿Cómo vas a alumbrar si querés andar en tiniebla como ellos? No podés alumbrar así. Ellos no van a poder ver las buenas obras y no van a poder glorificar a Dios tampoco, porque tu obrar es como ellos. No sos del mundo, no te comportes como el mundo, no hables como el mundo, no te vistas como el mundo, no sos del mundo. Versículo 20, ya en el último punto, vemos cómo se ve la unidad en nosotras. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahí tenemos de nuevo esta mezcla de que sean uno como nosotros somos uno, pero que ellos sean uno en nosotros. La unidad de Cristo con Dios también es la unidad de los discípulos con Él y también es la unidad nuestra con Dios. Es todo lo mismo. Por eso es tan importante la unidad. Y acá Jesús dice, para que el mundo, versículo 21. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por eso es tan importante. No es, bueno, no me hablo con este, hace 2 meses que no saludo a tal hermana. No es así. Porque esa unidad es la que permite que el mundo crea que vos venís de parte de Dios a hablarles.
¿Te das cuenta? No es cualquier cosa, es importante. Y quizás por eso Satanás ataca eso, a la unidad. A que llego y me voy rápido, entonces no hablo con nadie, no tengo tiempo. Y entonces, claro, no genero empatía con nadie, no me entero de nada. Eso no es unidad, eso no lo haces con tu familia vos. Vos querés saber cómo está tu familia. Esta es tu familia. Nosotros somos uno en Cristo, ¿no es cierto? Jesús no solo quiere que sus discípulos del pasado fueran uno, sino también que los que iban a creer sean uno. Porque esto apareció en el versículo 11 y ahora de nuevo, en el 22, 23 también. Que sean uno, es importante. Efesios 4, capítulo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. No está unido con el mejor amigo de la escuela. No está unido con el familiar, está unido entre sí, en la iglesia. Yo no te digo que no le hables a nadie afuera, porque ¿cómo va a predicar el evangelio si no mostras ser luz? Pero la unidad es con la iglesia. La unidad es el cuerpo. Yo no puedo decir, no, yo no sirvo acá, pero voy todos los días a lavarle los pies al vecino. Está bien, pero lavarle los pies a tu cuerpo primero. Después, limpio, le lavas los pies al vecino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es primero con la iglesia, las obras. Nosotras glorificamos a Dios y manifestamos nuestra unidad también por medio de las obras. Pero estas obras primero son en el cuerpo. Después el cuerpo con salud estable sale a hacer obras, a glorificar a Dios en el mundo, a predicar el evangelio y la gente va a creer. Ahora, salgo igual, pero no me preocupo por mi cuerpo. Por lo menos la Biblia dice que el mundo no le va a creer. Vos decís que Dios es amor, que Dios te cambió, pero vivís hablando mal de, no sé, del pastor porque es como el más común, o del hermano, o del líder. ¿Cuál es la diferencia? No hay nada diferente. No te va a creer. Esto es tu obrar, es lo que está diciendo tu corazón, es lo que decís, es lo que haces. Esa es tu forma de ver. Obviamente la unidad, lo que Dios le está pidiendo a la iglesia, yo sé que es algo muy atípico. Porque precisamente estamos hablando de un grupo de personas mucho más grande que una familia, y sabemos que las familias grandes siempre hay dramas, ¿no? Mucho más grande que una familia, en la que todos, según la Biblia, tenían las cosas en común. Y eso solamente, como veíamos con los discípulos, y más a esto que estamos pidiendo, que sería entre mujeres, unidas entre mujeres, más difícil. Más difícil, ¿no? Pero es posible, porque es algo sobrenatural, obviamente, pero es posible porque se hace por medio del Espíritu Santo. Entonces, gracias a Dios que se hace por medio del Espíritu Santo, ¿no? Insisto, si vos no has puesto tu fe en Cristo, quiero que sepas que hoy vos podés poner tu fe en Cristo, podés convertirte en una hija de Dios y ser parte de los hermanos, ¿no? Pero aquellos que ya pusieron su fe en Cristo, que creo que es la mayoría de las que está presente ahora, nosotras tenemos un montón de cosas en común. Nosotros tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Padre,
tenemos un mismo consolador, tenemos el consolador que es el Espíritu Santo que habita en nosotras. Entonces, ¿por qué yo no me siento unida a mis hermanas? ¿O por qué cuando se presentan oportunidades de servir juntas prefiero hacer otra cosa? ¿O por qué cuando se presentan oportunidades para animar a alguna hermana, yo espero que otro levante la mano antes de hacerlo yo? ¿Por qué cuando se presenta la oportunidad de ayudar a un enfermo, yo realmente, aunque lo haga, no tengo ganas de hacerlo? ¿O espero que lo haga otro? ¿Por qué cuando se presentan oportunidades de servir juntas, decimos, bueno, no, seguramente van a ir, así que yo no voy? ¿Por qué? Sigue manifestando lo mismo. No estoy bien espiritualmente si no quiero estar unida a mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No estoy bien. Y quizás decís, no, pero a mí nadie me habla, a mí nadie me. Pero es que no es a mí nadie me. Es yo miro por los demás y los demás van a mirar por mí. Entonces, yo quiero saber más de vos. Yo quiero saber cómo estás. Pero si vos te vas rápido, seguramente no voy a alcanzar a hablar con vos. Y entonces yo no me voy a poder doler con vos porque no me enteré que estás dolido. No me voy a poder alegrar con vos porque no me enteré que estás alegre. Porque la única manera de que pase eso es que pasemos tiempo juntas. Y yo sé que estamos en un tiempo donde todo es más práctico, buscamos las maneras más prácticas de servir, las maneras más prácticas de esto, pero el servicio no es para hacerlo sola. El servicio es para hacerlo en comunidad. El servicio es para hacerlo con los hermanos. Entonces, sí, yo puedo decir, me llevo a mi casa y hago esto y te lo traigo, o yo preparo y te traigo en mi casa. Y está bien, y estás sirviendo al Señor, pero no compartís con tus hermanos. Y eso genera el apego. El pasar tiempo juntos. Vos querés estar con las personas que pasas tiempo, no con las que no conoces, porque con las que pasas tiempo los conoces, los aprendes a querer, los aprendes a amar. Pero si no pasas tiempo con esas personas, no lo vas a hacer. Pero si mientras limpiamos, pasamos tiempo juntas, venimos a limpiar en la iglesia y charlamos mientras limpiamos, en lugar de decir, no, yo vengo una vez y vos la otra, venimos juntas, se van a generar las oportunidades de contar cosas. Y si, voy a poner ejemplo de cosas que están pasando acá, y si cocinamos para los hermanos mientras se están construyendo, vienen constantemente hermanos a arreglar. ¿Vieron que arreglaron los cerámicos? Esto se va a grabar. Arreglaron los cerámicos de allá, los que se salían a pedacitos. Ya no están. Está pintado. Bueno, es otra oportunidad. Quizás no venís y te pones a pintar, pero venís con una hermana y te pones a cocinar y es una oportunidad. No solo de servir a los hombres que le van a dar gloria a Dios, te aseguro, porque tienen hambre, le van a dar gloria a Dios, sino de pasar tiempo juntos. Y es re importante, y yo creo que es eso lo que el diablo nos está quitando, porque estamos apurados, porque tenemos responsabilidades, y está bien. Yo no te estoy diciendo que dejes tus responsabilidades, yo quiero ir a tu corazón cuando vos tenés la posibilidad y no lo vas a procurar. A eso voy. Vos tenés la posibilidad y no la querés procurar. Eso es lo que está manifestando no estar bien espiritualmente. No, bueno, estoy trabajando, bueno, ya está. Uno de estos días de la semana me salvé de cocinar a los hombres, pero llegó Mirna ahí a querer ser bondadosis o no, terminó en la cocina. No pude estar yo esta vez, pero el Señor trajo otra mujer que le dio compasión a los hombres muertos de hambre y les cocinó. Y yo llegué justo a la hora de la cena. Bueno, salí a esa hora, llegué como a las 9 de la noche y yo les puedo asegurar que los hombres y los adolescentes que vinieron ese día les estaban dando gloria a Dios por la comida. Pero es un tiempo para servir juntos. Entonces hay oportunidades, pero tenemos que pasar tiempo juntos. El servicio nos da esas oportunidades de pasar tiempo juntos, de servir juntos. Mientras hacemos flores, las hicimos.
Bueno, yo no las hice, yo recorté otras cosas. No me quería meter en ese drama. Mientras hacemos flores, mientras planificamos una clase, nos juntamos, todos mate, y planificamos la clase. No, sí, yo lo puedo hacer o no. Sí, es verdad, se puede cumplir el trabajo perfectamente, pero pasa comunión con tus hermanos, pasa tiempo de comunión, tiempo en el que pasen juntos, en el que se den las oportunidades. Uno no anda por la vida diciendo, no, che, me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Sabes cuándo haces eso? Cuando con esa persona hablas todo el tiempo, pasa eso. ¿Te pasó algo? Che, ¿vos qué harías en esto? ¿Me podés ayudar en esto? O por favor, orá porque tengo que hacer esto. Eso es familia. Eso es familia. Así funciona una familia. ¿Sí? Mientras, no sé, hacemos los disfraces de Navidad. Mientras doblamos folletos y los sellamos. Mientras vamos de viaje, viajando a visitar a una hermana en el colectivo. Oportunidades el Señor te va a dar mientras vamos a visitar a alguien que está desanimado. Oportunidades de estar juntas. Quizás no podemos ir todos juntos, pero el Señor te da oportunidades. Aprovecha esas oportunidades porque eso genera la unidad. Para terminar y darles de comer, porque me van a odiar. Estoy esperando para que le den la gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 4. Efesios 4, búsquenlo todas. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Y vamos a leer así uno cada uno. ¿Sí? Vamos a primero leer del 4 al 8 y después vamos a pasar al 11 hasta el 16. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, varias cosas aparecen acá, pero quiero que te quedes con esto. La unidad para que el cuerpo funcione habla de nuestra vida espiritual. Tenemos que estar nosotros bien espiritualmente. Pero no quiere decir que seamos igual, porque el versículo 11 dice, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? A ver, no somos todos iguales. El Señor armó el cuerpo. Cristo es la cabeza, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente. No podés ir a ayudar afuera si no querés ayudar a tu cuerpo. Se ayudan entre ellos. ¿Y cómo hace para
que estar bien concertado y bien unido por medio de los maestros, ya apóstoles y profetas nosotros no tenemos, evangelistas, pastores y maestros que los van perfeccionando. Eso hace que el cuerpo quede bien unido y hace que no fluctúen. Ya no son niños porque la unidad, decime, si tu familia está unida y viene alguien afuera a decirte algo de tu papá, ¿le vas a creer a ese? ¿O tu unidad con tu papá no va a permitir que le creas? Y nos convertimos en niños fluctuantes dudando porque nos falta unidad. Si la iglesia no está unida, no es simplemente no nos saludamos el domingo. Es falta de efectividad en el Evangelio, porque no van a creer que venimos de parte de Dios. Es empezar a dudar, porque nos convertimos en niños fluctuantes. No queremos creerlo o creer todo lo que enseñan los pastores y maestros. El cuerpo no está unido y como resultado, al final del versículo 16 dice que cada miembro, todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, pues son todos diferentes, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A quién está edificando? ¿A quiénes? A su propio cuerpo. El cuerpo crece porque se edifica entre sí, porque está unido y se ayudan entre sí. ¿A dónde voy a ir a edificar? Tengo que edificar mi cuerpo. Ese cuerpo bien armado, bien unido y bien concertado entre sí, sale y predica. No funciona de otra manera. Entonces, si yo dejo de lado esto, no solo yo voy a estar solo, o me voy a sentir solo, me voy a ofender, voy a empezar a dudar. Voy a empezar a dudar, porque no confío en vos. Entonces, cuando venga alguien de afuera a decirme algo de vos, le voy a creer. Y no importa cuántos años hayamos estado juntos, no importa. Y si a eso le sumo que nunca pasé tiempo con vos, que nunca servimos juntos, peor. Porque ni siquiera tengo amor. Es importante la unidad. Fue por lo que Jesús oró por nosotros. No oró simplemente para que prediquen el Evangelio. Oró para que sean uno. Y eso va a dar como resultado efectividad en el Evangelio. Si yo no procuro estar unida a ustedes, no va a haber resultado. O que voy a invitar a una persona a la iglesia para que vea que estamos todos separados, que nos estamos peleando. No. Pierde la efectividad hasta el Evangelio por mi falta de unidad. Y todo comienza con un detalle. Mi vida, un gran detalle, mi vida espiritual. No, pero yo no me siento unido. Bueno, no importa, pero Dios me dice que yo tengo que estar unido a mis hermanos. Entonces voy a procurarlo. Voy a procurarlo. Voy a obedecer a la palabra de Dios. Voy a estar cerca del Señor y eso me va a llevar a estar cerca tuyo. Por eso ves esas comunidades de creyentes donde no se conocen, pero se aman. Porque es el Espíritu Santo. Porque están bien espiritualmente. Porque te puedes doler con esa persona aunque no lo conozcas. Estás bien espiritualmente. Y esas personas le pueden dar gloria a Dios por lo que el Señor te permite hacer por ellos. Personas de otras partes del mundo les mandaban ofrenda a ustedes, ¿no? ¿Y vos los conocías? No. Y le dabas gloria a Dios. Está bien, eso era dinero. Era una situación muy crítica. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, ¿entienden? Tenemos que estar unidos.
el Señor me llevó a compartirles esto porque yo creo que es lo que el diablo atacó este año. Tenemos que estar unidos. No hay efectividad si no estamos unidas. Tenemos que estarlo. Tenemos que procurarlo. Tenemos que pasar tiempo juntas. Pero si no hay reciprocidad, si uno intenta y el otro no, tampoco va a ser efectivo. Y no vengo acá a decírtelo con la autoridad para atacarte, sino para que entiendas lo importante que es la unidad en la iglesia. Y gracias a Dios, el grupo de oración ha sido como un pequeño destello de unidad permanente. Porque yo no les digo que se desunieron todos en este proceso que pasó de este año. Porque yo sé que todavía hay unidad, pero debe haber más, todos debemos estar unidos. Porque el diablo usa esto cuando vos te alejas del cuerpo. Y te va a desanimar y vas a dudar. Y vas a decir, bueno, me voy. O me voy a otro lado. Porque no estás cerca. Compartir tiempo con tus hermanas, servir al Señor con tus hermanas. No es lo mismo, no da igual decir, no, bueno, hoy no vengo a la iglesia. No da igual. No, hoy jueves está bien, no tengo ganas de ir, no voy. No da igual. Dios le habla al cuerpo. No puedo decir, la oreja faltó. Dios le habla al cuerpo. Cuando la iglesia está abierta, Dios está llamando a su iglesia para hablarle al cuerpo completo. A los miembros del cuerpo les habla en su casa a diario, pero cuando la iglesia está abierta, Dios le quiere hablar al cuerpo. ¿Y la oreja dónde se fue? ¿Sí? Procuremos la unidad, hermanas, ¿sí? Carlota, ¿querés orar?